5, verso 14 y capítulo 7, versos 9 y 10. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en el capítulo 5, verso 14. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Capítulo 7, versos 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Vamos a predicar por el tema, cayó en su trampa. Dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale, cayó en su trampa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, yo voy a predicar tu palabra en este lugar, en esta noche. Y te pido, Dios eterno, que tú me des esta palabra con la unción a la cual me tienes acostumbrado. Que sea palabra de poder, de fuego. Permíteme predicarla con libertad. Que si algo hubiese que pudiese impedir, Señor mío, que así fuera. Lo que hubiese, tú lo quites en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Permite que mientras yo predico esta palabra, este pueblo pueda alabar y glorificar tu nombre con plena y con total libertad. Muévete, Dios mío, sobre cada dama, cada caballero, cada joven, cada jovencita, cada niño, cada niña. Desde la parte del frente hasta la parte de atrás sea el impacto de tu presencia en este lugar, en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se puede sentar y darle un aplauso a Cristo. Amén. Bueno, amados hermanos, el libro de Esther cuenta una hermosa historia, un hecho de la vida real acerca del amor de Dios hacia su pueblo y del cuidado especial de Dios hacia aquellos que le aman. En este libro encontramos a Esther, encontramos al rey Asuero, encontramos a Amán, un amalecita, perseguidor y odiador cruel de la nación judía, y encontramos a Mardoqueo, un judío temeroso de Dios. En esta escritura nosotros encontramos algunas cosas, como por ejemplo, en el libro de Esther no se menciona la palabra Dios ni una sola vez. No se hace mención de Dios ni una sola vez. Mas sin embargo, aunque en ese libro no se menciona Dios ni una sola vez, se ve la mano de Él obrando a través de todo el libro. Y se ve y se contempla el dedo de Dios trabajando y obrando en todo el libro a favor de su pueblo, a favor de aquellos
que le amaban a él y a quienes él también amaba. Mardoqueo era un hombre judío. Cuando Vasti, la reina de este reino medo-persa, esposa del rey Asuero, se negó a aparecer ante la presencia del rey para ser usada por el rey, para ser presentada delante de los hombres que junto al rey se encontraban. El rey se encontraba metido en una tremenda borrachera, y Vasti no quiso ser objeto del uso de la borrachera que el rey tenía, pero eso le trajo a ella unas consecuencias. La Biblia dice que los consejeros del rey vinieron delante del rey y le hablaron, y le dijeron al rey que la reina Vasti había hecho una clara desobediencia delante de toda la nación, y que si no se hacía algo con Vasti, entonces las mujeres del reinado iban a comenzar a desobedecer a sus esposos en la casa, porque la reina le había dado el ejemplo. Bueno, ese argumento que ellos trajeron ante el rey Asuero trajo por consecuencia que la reina Vasti fuera sacada del reinado y que se buscase a una reina para que ocupara su lugar. De entre todas las personas que se pudieron haber mirado y escogido, se escogió a aquella mujer llamada Esther, la cual era una mujer judía, temerosa de Dios, y a la cual Mardoqueo le pidió que ocultase su identidad. O sea, que en ningún momento dijera que ella era judía, que lo mantuviesen oculto. Esto era así porque los judíos eran una nación despreciada por la gran mayoría de las naciones, y Mardoqueo tenía el temor de que si ella manifestaba el origen de su nacionalidad, no llegase al lugar donde iba a llegar. Y aparentemente Mardoqueo sabía y entendía que Esther iba a llegar a ser la reina de aquel reinado dentro de la soberana voluntad de Dios. Y esto era así. Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, sabía que se acercaba un momento de persecución para el pueblo judío, y estaba colocando cada cosa en su lugar. Estaba preparando todas las cosas de tal forma que cuando el momento de la persecución llegara, Satanás no pudiese llevar a cabo sus maquinaciones malévolas, debido a que antes de que él tratase de ejecutar los planes que en su pensamiento había, ya Dios, por así decirlo y por hablar en palabras naturales que sean fáciles de entender en esta noche, ya Dios le había robado la salida al diablo. Y antes de que el diablo ejecutara todos sus planes, ya Dios iba ejecutando los de él. Alabados a Dios en esta hora. Dios sabía lo que el diablo iba a hacer. Sabía y conocía cuáles eran los planes de Satanás. Sabía que venía un momento de persecución para el pueblo. Sabía que habría un momento en el cual se buscaría inclusive la muerte y la exterminación, por así decirlo, de todo judío que en aquel lugar vivía. Pero antes de que eso ocurriese, ya Dios
estaba preparando la forma a través de la cual el diablo iba a caer derrotado delante de su pueblo. Y yo quiero que usted entienda que eso no es así solamente con los judíos, eso es así con cualquiera que sea siervo o sierva de Jesucristo. Eso es así con cualquiera que sea hijo o hija de Dios. De la misma forma que Satanás perseguía al pueblo judío, el pueblo judío fue una nación perseguida, todavía lo es. Hitler mató más de 6 millones de ellos. Y 6 millones no son pocas personas, ¿oyó? Son bastantes mujeres, niños y hombres y ancianos matados por un hombre endemoniado que estaba convencido de que él estaba llamado a exterminar a esa nación, que para él era la escoria de la sociedad. Y esa persecución de Hitler es una persecución que se ha visto a través de miles de años, de cientos de años. La nación judía ha sido la nación más perseguida, la nación que más enemigos ha tenido en toda la historia de toda la raza humana. Y esto es así porque la nación judía, aunque el mundo político no lo entienda y aunque los pecadores no lo entiendan, pero los creyentes lo pueden entender porque tenemos la palabra de Dios. La nación judía es un pueblo escogido por Dios, nacida de Dios, un pueblo sobre el cual Dios puso su propio nombre, y tiene sobre de ella el ataque bestial, diabólico, satánico. Satanás le ha perseguido. Además, del lomo de la nación judía desciende el Salvador de la humanidad. Y recuérdese que Jesucristo mismo se lo dijo a la mujer que habló con él. Aleluya. La mujer que habló con él en el pozo de Samaria. Cuando ella le dijo, bueno, nuestros padres dicen que aquí hay que adorar y vosotros dicen que es allá en Jerusalén. Y Jesucristo le contestó y le dijo, bueno, la hora viene, ni ahora es que ni en este monte, ni allá en Jerusalén adorarán al Padre, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad. Pero una cosa sí yo te quiero decir, y es que la salvación viene de los judíos. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando él le dijo la salvación viene de los judíos, estaba hablándole acerca de su propia persona, porque él, el que hablaba con ella, él era el verbo encarnado de Dios, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, alabados a Dios. Y era descendiente de judío, él mismo era judío. Y el solo hecho de que el Salvador del mundo fuese judío, trae sobre la nación judía una persecución satánica que no tiene límites, hermano. Y yo quiero que usted entienda que eso es así con los judíos, de la misma forma que es así también con nosotros que somos pueblo de Dios. Todo el que adore y sirva a Dios y quiera hacerlo en espíritu y en verdad, tendrá sobre de él, detrás de él, la persecución satánica. Satanás le buscará para destruirle, Satanás le buscará para hacerle la guerra. Toda iglesia donde se adore a Dios en espíritu y en verdad, Satanás tratará de destruirla. Por eso a mí los ataques satánicos sobre esta congregación no me toman por sorpresa. Eso tiene que ser así. Y tiene que ser así porque es una señal de que el diablo está molesto con nosotros. Y tiene que ser así porque es una señal de que Satanás está molesto con lo que en esta iglesia está pasando. Y tiene que ser así porque es, amados hermanos, la aceptación pública. El ataque satánico es la aceptación pública de parte de Satanás de que en este lugar el poder de Dios está. Alabado a Dios en esta hora. Cuando el diablo enfila sus cañones hacia nosotros, nos está testificando de que algo bueno se está moviendo aquí. Y ese testimonio satánico
de que algo bueno se está moviendo aquí, aleluya, empuja a Satanás a lanzar todo lo que tiene, todo su poder, toda su fuerza, a moverse con toda su autoridad. Mire, lo empuja, digo yo, en esta noche, aún a sacar demonios de otros lugares. Sí, yo lo creo. Que tiene demonios trabajando en otros lugares y llega el momento en que como los que manda para acá no pueden. Dice, mire, dejen lo que están haciendo ahí, vayan a ayudar a aquellos que están allá, que aquellos no pueden. Y a veces me imagino que el diablo dobla y redobla la cantidad de enviados satánicos para tratar de estorbar la bendición de Dios que aquí está. Pero amados hermanos, qué maravilloso es tener los ojos del Espíritu abiertos. No solamente para darse cuenta de que Satanás se lanza contra nosotros con todo lo que tiene, sino también para darnos cuenta de que a pesar de todo el ataque satánico, la bendición de Dios no se detiene, el poder de Dios no se detiene, y que Satanás no ha podido parar ni detener el empuje que el poder de Dios realiza en este lugar. Alabados a Dios en esta hora. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que enfrentarnos a la realidad que donde quiera que esté Dios y donde quiera que haya un hombre y una mujer de Dios y donde quiera que haya una iglesia dispuesta a hacer y a realizar la voluntad de Dios, hacia allá señalarán todos los ataques del maligno. Y eso pasó en los tiempos de Esther. Mardoqueo era un hombre de Dios. Y este hombre de Dios llegó inclusive a proteger la vida del rey. Y también eso era un plan de Dios. Porque Dios planifica de tal forma que el diablo sea avergonzado en todo lo que hace. O sea, cuando el diablo viene planificando, ya Dios viene planificando también antes que él. Alabados a Dios en esta hora. Qué bueno es servirle a un Dios omnisciente, ¿verdad? Que sabe inclusive antes de que el diablo lo haga, ya él sabe lo que el diablo va a hacer. Antes de que el diablo comience a maquinar, ya él conoce las maquinaciones de Satanás. Y entonces comienza él, alabado sea el Señor para siempre, a establecer unas pautas de conducta dentro del ser humano para que se pueda enfrentar a los ataques que va a recibir. Bendecido sea el Señor. Y Mardoqueo iba a venir sobre Mardoqueo un tremendo ataque, hermano. Dios lo sabía. Pero entonces Dios permite que Mardoqueo se entere de que hay un plan para matar al rey. Que le revele este plan al rey. Que la vida del rey sea librada y que esto sea escrito en el libro de las memorias del rey, de las crónicas del rey. Y cuando se levanta la persecución contra Mardoqueo por un hombre llamado Amán. Amán era un amalecita. Los amalecitas eran una nación maldecida por Dios, condenada a ser destruida por el Señor. Los amalecitas eran enemigos acérrimos del pueblo judío. Los amalecitas trataron de destruir a la nación de Dios cuando la nación de Dios salió de Egipto e iba camino a la tierra prometida. Y desde ese tiempo ya la mano de Dios y la maldición de Dios estaba sobre de ellos. Bendecido sea el Señor. Y ahora Amán, un amalecita, al saber, aleluya, que Mardoqueo era un judío, comienza a levantar unas trampas hacia él. ¿Y qué pasa, hermano? Que Amán esperaba que las personas cuando pasasen frente a él, como él ocupaba un tremendo cargo delante de la presencia del rey, él esperaba que se le postrasen delante de él. Aquella postración que él esperaba no era una reverencia digna del cargo que él ejercía,
sino que era un acto de adoración. Y nosotros sabemos que el creyente, el que le sirve a Dios, el que busca a Dios, no se postra delante de los hombres, sino que se postra única y exclusivamente delante de Dios. Y cuando Mardoqueo estaba parado esperando a que, cuando Amán estaba parado esperando a que Mardoqueo se postrara, Mardoqueo no se postró. Y Amán quería que él se postrara, pero Mardoqueo no se postró. Porque los hombres de Dios no se postran delante del diablo, ni delante de los siervos del diablo, de Satanás. Los hombres de Dios se postran únicamente delante del Dios al que ellos les están sirviendo. Alabado sea Dios en esta hora. Y él esperaba que Mardoqueo se postrara delante de él, pero Mardoqueo se negó. Porque Mardoqueo sabía lo que aquello significaba para Amán. Y él no le iba a dar el gusto a Amán de que lo viera postrado delante de él. Porque Amán era un hijo del diablo y él era un hijo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando Amán vio que Mardoqueo no se postró, levantó contra Mardoqueo una guerra tremenda, hermano. Y estaba dispuesto a matar a Mardoqueo. Pero ¿qué pasa, hermano? Que como le dije, Dios prepara su camino para que Satanás sea avergonzado. Y una noche se le escapó el sueño al rey. Y el rey no podía dormir. Y Amán venía con una maquinación contra Mardoqueo. Pero el rey estaba ya sin poder dormir. Y el rey mandó que le trajesen el libro de las memorias y leyesen en él. Y comenzaron a leerle, y a leerle, y a leerle, y a leerle, y a leerle. Hasta que le leyeron que un día Mardoqueo le salvó la vida al rey. Y el rey preguntó, ¿y qué se le hizo a él? Por él haberme salvado la vida a mí. Y le dijeron, nada. Y entra Amán con su trampa vista en contra de Mardoqueo, el hombre de Dios. Y cuando entra, el rey le pregunta a Amán, ¿qué tú crees que se le debe hacer al hombre que ama al rey, que busca el bien del rey? Y cuando Amán escuchó eso, Amán dijo, ¿a quién se referirá a él si no es a mí? Él tiene que estar hablando de mí. Porque hay personas que son así, ellos se creen que ellos son los que se merecen todo. Y se creen que ellos son los nenes lindos del rey. Y él tiene que estar hablando acerca de mí. ¡Oh! Vístase al tal hombre con las vestiduras del rey. Póngase en la mano de ese hombre el anillo del rey. Móntese a este hombre en el caballo del rey. Aleluya. Y sáquese a este hombre delante de todo el reinado y vaya alguien proclamando que así se le hará al hombre que desea el bienestar del rey. El rey lo miró y le dijo, está muy bien, ve, y eso que tú has dicho que se haga, hazlo con Mardoqueo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Él había entrado a matar a Mardoqueo, pero cayó en su propia trampa. Ya estaba empezando. Oh, gloria a Dios. Tuvo que buscar a Mardoqueo, vestirlo con la ropa del rey, ponerle el anillo del rey, montarlo en el caballo del rey, y después llevárselo en el reinado, Mardoqueo en el caballo, hasta tal vez con la corona del rey, y Amán a pie, con Mardoqueo en el caballito, él jalando el caballito, ¿ah? Y gritando, así se hará al hombre que desea el bienestar del rey. Salió de ahí, hermano, cuando giró para atrás iba. Si cuando venía estaba encendido, después de eso se encendió más.
Porque hay personas que cuando el favor de Dios no está con ellos, en vez de humillarse y en vez de llorar y en vez de derramar lágrimas ante la presencia de Dios, entonces se enojan más contra los siervos de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y Mardoqueo era un hombre de Dios, que el favor de Dios estaba con él. Y Amán ahora está súper enojado, molesto, va a su casa, habla con su esposa, con su siervo, y le dan la idea del siglo. Vamos a preparar una horca, le dicen a este hombre, alta, larga, que todo el mundo la vea, para que ahorques en ella Mardoqueo. Y a él le gustó el asunto. Bueno, al diablo, ¿cómo el diablo no le va a gustar ahorcar a un siervo de Dios? El diablo dijo, sí, vamos a preparar la horca lo más alta posible. Mientras más alta mejor, para que lo vean de lejos. Alabado sea Dios. Y prepararon la horca. Y la prepararon en la misma casa del hombre. Y estaba todo listo para matar a Mardoqueo en la horca. Y el diablo siempre anda preparando horca para los Mardoqueos. Y anda preparando horca para las iglesias que, al igual que Mardoqueo, le están haciendo la guerra a Satanás sobre la faz de la tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Aunque usted no lo crea y no se asuste por lo que yo le digo, si usted está buscando a Dios, quiere buscar a Dios, quiere adorar a Dios, y por encima de sus debilidades y flaquezas, usted quiere hacer la voluntad de Dios, cuídese. Satanás tiene una horca preparada para usted. Uy, qué feo me miraron algunos. ¿No les gusta el asunto de la horca? Eso es así. Yo estoy consciente de que también prepara una para mí. No estoy inconsciente a esa realidad. Yo estoy consciente de las luchas y de las batallas que uno tiene que vivir por ser cristiano. Consciente de las luchas y batallas que uno tiene que vivir por ser siervo de Dios. Y consciente de las luchas y de las batallas que uno tiene que vivir por no doblar sus rodillas delante de Satanás. Alabado sea Dios en esta hora. Y sé que Satanás busca por todos lados, busca por todas las áreas, trata de meterse por aquí, trata de meterse por allá, trata de entrar por el otro lado, hermano. Y anda buscando la forma de atacar, de destruir, aleluya. Pero de la misma forma que Mardoqueo fue paseado en el caballo del rey, de esa misma forma el Espíritu de Dios, en la bendición de Él, nos pasea ante la misma presencia de Satanás, dándole a entender a Satanás que mientras busquemos a Dios en espíritu y en verdad, Jehová está con nosotros y Él es el que pelea nuestras batallas. Alabado sea Dios en esta hora. Porque Amán se creía que Mardoqueo era un hombre débil. Y que los judíos eran una nación débil. Sin poder ni autoridad para defenderse. Y es cierto, hermano. Hay ocasiones en las cuales, aleluya, usted puede parecer débil ante el diablo. Y puede parecer débil inclusive ante los hombres. Y parecer que usted no tiene fuerza para defenderse. Pero lo cierto es, amado hermano, que cuando se tiene un Dios, aleluya, como el que nosotros tenemos, no hace falta tener mucha fuerza. Lo que hace falta es tener al mismo Dios que le servía a Mardoqueo. Alabado sea Dios en esta hora. Y si de algo yo no tengo duda en esta noche, es que el mismo Dios al que Mardoqueo adoraba es el mismo Dios al que adoramos nosotros en este lugar, en esta hora. Que el mismo Dios al que Mardoqueo le servía es el mismo Dios al que nosotros le servimos. Que el mismo Dios al que Mardoqueo se postraba es el mismo Dios delante del cual yo me postro y se postra esta iglesia, reconociéndolo como dueño, rey y señor del universo. Alabado sea Dios. No hay ninguna duda en mi corazón en cuanto a eso. De que usted y yo le servimos al mismo Dios que le sirvió a Mardoqueo. El hombre tendió su trampa.
y todo iba caminando perfectamente bien. Convenció al rey para que firmara un edicto a través del cual se señaló una fecha, oiga bien, para que los judíos todos fueran matados en esa fecha. La Biblia dice que él echó suerte, y que echó suerte lo que significa es que él fue donde adivinadores, los medos persas, al igual que otras naciones paganas, tenían la costumbre de cuando iban a ir a la guerra o iban a ejercer o hacer algo como lo que ellos pensaban hacer. Ellos venían, iban donde un adivinador, echaban suertes, y la fecha que el adivinador les decía, esa era la fecha que ellos escogían, porque ellos entendían que en esa fecha les iba a ir bien. Y Amán fue donde un adivinador y echó suertes, y el adivinador le dijo la fecha, y Amán estuvo de acuerdo con la fecha, porque era un adivinador, era un adivino el que le había dicho que esa era la mejor fecha para matar a los judíos. Y puede ser que eso le hubiera dado suerte a los medos persas en otro tiempo. Y puede ser que cuando ellos peleaban con otros tipos de enemigos, fueran donde los adivinos, y los adivinos le dieron una fecha y siempre les haya salido bien. Y Amán esperaba que ahora también le saliera bien. Pero Amán le esperaba la sorpresa de la sorpresa. Porque el Dios de los adivinos no era más fuerte que el Dios de Mardoqueo y del pueblo judío. Y el Dios de los adivinos dijo, esta es la mejor fecha, aleluya. Pero el Dios de Mardoqueo decía que no importa cuál sea la fecha, Él está con su pueblo para darle la victoria, alabado sea Dios en el día de hoy. Y ahí estaba la fecha. Y se mandaron cartas, y se enteró a todo el pueblo y a toda la nación, a más de 100 provincias, para que en el día y a la hora señalada se levantasen y diesen muerte a los judíos. Pero Dios movió su ficha. Mardoqueo trabajó en el corazón de Esther. Esther tenía temor. Pero Mardoqueo le dijo, no creas tú que porque estás en la casa del rey escaparás estando tú en la misma condición que nosotros. Pero quién sabe si para esta hora tú has llegado ahí. Y ella se atrevió a entrar a la presencia del rey donde nadie podía entrar, sin el permiso del rey, corriéndose el peligro de que le mataran. Pero el rey extendió su cetro hacia ella y la defendió de la muerte. Y aquella mujer presentó su queja delante del rey. Y después vino Amán delante de ella. Y comenzó ella a hablar con Amán y Amán a hablar con ella. Y se formó cierto tipo de discusión. Y en la discusión Amán cayó en la cama de la reina. Y resulta ser que ahí entró el rey. Y ve a Amán que está ahí, y la reina Esther, y el rey se enfureció, y se enojó en gran manera contra Amán, diciéndole a Amán, ahora también quieres tú violar a la reina en la misma casa del rey. Hasakima Sendaba. Y mientras el rey hablaba, le fue dicho al rey, he aquí que en la casa de Amán está lista la horca que él preparó para Mardoqueo. Y la Biblia que dice que entonces el rey dijo, pues vayan ahora y ahórquenlo a él. Y resulta ser, amados hermanos, que Amán cayó en su propia trampa. Y que la horca que él preparó para Mardoqueo fue la misma horca donde lo ahorcaron a él. Óigame, su propia trampa lo mató. Aleluya. Su propia horca lo ahorcó. Lo que era para el hombre de Dios resultó ser preparado para él mismo. Yo meditaba, amados hermanos, en esta porción
porción de la palabra en el día de hoy, y yo decía dentro de mi mente cuántas veces y en cuántas ocasiones el diablo cae en su propia trampa. ¿Cuántas veces yo he visto al diablo hacerme una trampa a mí, hermano? Y al final he visto que el diablo cae en el mismo hoyo que él cavó para que yo cayera. ¿Y cuántas veces en la Biblia el diablo preparó una trampa para otro? Aleluya. Y sin embargo la trampa que el diablo preparó sirvió para que el Dios del cielo fuera glorificado. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Acaso Satanás no preparó? Siéntese cómodo. ¿Acaso Satanás no preparó una trampa para Daniel? Y aquellos hombres que dice la Biblia que no encontraban ningún vicio ni falta por donde señalar a Daniel, hicieron que el rey preparara un edicto que cualquiera que orara o buscase algún dios o pidiera a algún hombre que no fuese el rey en 30 días fuera echado al pozo de los leones. Eso fue una trampa. La preparó Satanás mismo. Quería que los leones se comiesen, alabado sea Dios, a Daniel. Quería que Daniel fuese despedazado por los leones. Que lo hiciesen pedazos, que lo hiciesen, óigame, que acabaran con él, alabado sea Dios en esta hora. Y Daniel fue echado en el pozo de los leones. Y cuando el diablo creía que los leones se habían comido a Daniel, salió el rey al otro día y se paró frente al pozo de los leones y le gritó a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y en vez de escuchar el rugido de un león, escuchó la voz de Daniel que le dijo: Rey, para siempre vive mi Dios. Envió su ángel y el ángel le tapó la boca a los leones. El diablo cayó en su propia trampa porque mi Dios fue glorificado. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Acaso no fue una trampa lo que Satanás preparó para los 3 jóvenes hebreos? Cuando el horno de fuego ardía y estaba preparado el horno de fuego para que fuese quemado todo aquel que no se postrase delante de la imagen que el rey había preparado. Y cuando se tocó el tamborín, la flauta y todo instrumento de música, y comenzaron las multitudes de hombres a postrarse delante de la estatua que Nabucodonosor había hecho. Aleluya. Cuando todo el mundo estaba postrado y los ojos se tiraban hacia el horizonte, se logró contemplar a lo lejos que habían 3, que mientras todos se habían arrodillado, habían 3 que no habían doblado sus rodillas. Y le dijeron al rey: he aquí hay 3 hombres judíos que no doblan sus rodillas delante de la estatua que tú creaste. Tráiganlos delante de mí, dijo él. Y los llamó por los nombres paganos que le había puesto: Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Es acaso cierto que ustedes no se postran delante de la estatua que yo he preparado? Estén listos para que al sonar de los tamboriles y de los instrumentos de música, ustedes se postren delante de mi estatua, porque si no lo hacen, entonces yo enviaré que sean echados al horno de fuego. Aleluya. Y Sadrach, Mesach y Abednego le hablaron y le dijeron: el Dios al cual servimos, rey, nos puede librar del horno de fuego, pero si no nos librare, tampoco adoraremos la estatua. Alabado sea Dios en esta hora. En otras palabras, Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a morir en el horno de fuego. Si Dios no los libraba, ellos iban a morir allí, aleluya, en la trampa que el diablo preparó,
pero no estaban dispuestos a doblar sus rodillas delante de aquella imagen que el rey había hecho. La Biblia dice que el rey dijo: calienten el horno 7 veces más de lo que está. Y si usted tiene buena memoria, usted se acordará que aquí en una ocasión yo prediqué por ese horno de fuego. Y le dije a ustedes que cuando queremos buscar a Dios y servir a Dios en espíritu y en verdad, y no nos doblegamos ante las acechanzas de Satanás, el diablo siempre manda que el horno se caliente 7 veces más de lo que está. Y que por eso es que cuando usted está buscando a Dios, usted oye personas que dicen: yo no sé qué es lo que pasa conmigo, que cuando yo no oro, no me pasa nada, y no hago nada más que comenzar a orar y problemas con mi esposo, sigo orando y problemas con mis hijos, sigo orando y me enfermo, y mientras más oro, más problemas tengo. Te están calentando el horno 7 veces más de lo que está. Alabado sea Dios en esta hora. Porque la orden del rey es que aquel que quiere serle fiel a Dios le calienten el horno 7 veces más de lo que está. Y calentaron el horno 7 veces más de lo que estaba. Alabado sea Dios. Y el horno estaba caliente, el horno ardía en fuego. Esto era tan así, amados hermanos, que los que se acercasen a ese horno, como le pasó a los hombres que fueron a echar a los 3 jóvenes hebreos, aún de lejos, el fuego los mataba, el caliente los mataba. El horno estaba que no se podía mirar ni de lejos, hermano. Estaba ese horno que al que cayera ahí adentro lo quemaba en cuestión de segundos. No le daba tiempo a uno ni de peinarse allá adentro. Alabado sea Dios. En cuestión de segundos lo consumía. Eso es así, ¿no? Es una cosa increíble, hermano, cómo calentaron ese horno. Y después que esté el horno bien caliente, después que el horno está caliente 7 veces más de lo que estaba, y él dice: ahora amárrenlo. Como si después que los tiraban allá adentro se podían escapar. ¿Qué le pasaba al rey? ¿Tenía temor acaso de que después que los echaran se le pudieran salir de allí? Los amarraron. Y después que los amarraron, entonces dijo: échenlos ahora en el horno. Y los echaron en el horno. Y mire, el horno estaba tan caliente que los echaron a ellos en el horno, ellos fueron quemados por el fuego del horno. Y cayeron adentro del horno. Y el rey comenzó a mirar hacia el horno. Y la llama ardía en el horno. Y de momento, el rey comenzó a ver 3 jóvenes que se paseaban dentro del horno, que caminaban en el fuego. Jamashanda. Y entonces, además de ver a 3 jóvenes, vio otro más, vio 4. Y la Biblia dice que el rey abrió su boca y dijo: ¿qué es lo que yo veo? He aquí que hemos echado a 3 y yo veo a 4, y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Alabado sea el Señor en esta hora. Allí dentro del fuego estaba Jehová con él. Allí dentro del fuego se había metido Dios, hermano. A mí no me importa si el horno lo calientan 7 veces más de lo que está. A mí lo que me importa es que si yo caigo dentro del horno, Jehová se meta conmigo en el horno. Alabado sea Dios en esta hora. Porque si Jehová se mete conmigo en el horno, yo puedo caminar por dentro del fuego. Y yo quiero que usted entienda que antes de que usted lo metan en el horno, ya Jehová está adentro esperándolo. Usted nunca llegará al horno para encontrarse solo en el horno. Cuando usted llegue al horno, lo están esperando allá adentro. ¡Oh, Dios! Y cuando usted cae dentro del horno, allí está el Señor diciéndole: no te preocupes, mijo, que aquí estoy yo. Vamos a caminar dentro del fuego. Vamos a poner a temblar al diablo. Y vamos a poner a temblar al rey. Y vamos a hacerle ver al diablo que él cayó en su propia trampa. Porque lo que él hace es para que yo, Jehová, sea glorificado. Alabado sea Dios en esta hora. Caen en su propia trampa. El diablo puede levantar todas las maquinaciones que quiera contra usted, pero cae en su propia trampa. Los enemigos de la obra de Dios pueden levantar todas las maquinaciones que quieran contra usted,
pero ellos caerán en su propia trampa. Nadie se puede levantar contra lo que es de Dios. Nadie se puede levantar contra lo que Dios respalda. Nadie se puede levantar contra aquello en lo cual Dios está, contra aquello en lo cual Dios se está moviendo, hermano. Hacer eso es pelear con Dios, y el que pelea con Dios ya está para perder la pelea. Alabado a Dios. ¿Quién le puede ganar a Dios? ¿Acaso el diablo le ha podido ganar a Dios? ¿Acaso los demonios en algún momento le han podido ganar a Dios? ¿Acaso algún enemigo de la obra de Dios le ha podido ganar a Dios? No, amado hermano, siempre mi Dios se ha bastado y se ha sobrado para defender lo que es de Él y defender a los que son de Él. Alabado sea el Señor en esta hora. Y el diablo cae en su propia trampa. De la misma forma que Amán se ahorcó con la horca que él preparó, de esa misma forma el diablo queda ahorcado en la horca que él prepara para nosotros. Alabado sea Dios en el día de hoy. Mire usted si eso es así, que Satanás comenzó a seguirle los pies a Jesucristo desde que Jesucristo comenzó su ministerio. Donde quiera que Cristo se metía, ahí estaba el diablo, velándolo, buscando la forma de cómo lo podía hacer caer. Cuando se dio cuenta de que no lo podía hacer caer por nada, entonces decidió matarlo. Aunque hay personas que creen que Satanás sabía y conocía lo que hacía, lo cierto es que Satanás ni sabía, ni entendía, ni conocía lo que hacía. Satanás quiso matar a Cristo. Y yo le digo a ustedes, es un plan satánico. Claro, preciso, hermano. Satanás quería que Cristo muriera. Quería sacarlo del mapa, y Satanás preparó toda una trama donde estaban envueltos los sacerdotes, envueltos los fariseos, envuelto uno de los discípulos del maestro que lo traicionaba y lo vendía por 30 monedas de plata. Óigame, hermano, era un plan, una maquinación terrible. Una maquinación que alcanzaba inclusive a uno de los que le servían a Jesús. Y llegado el día, Judas vino, tomó el dinero, llevó a los hombres hasta el huerto donde estaba Jesús, lo tomaron preso, lo llevaron a un juicio falso, hasta que lo acusaron falsamente y lo condenaron a la muerte, lo llevaron a la cruz y lo mataron, hermano. Y cuando lo mataron, el diablo hizo la fiesta del siglo. Yo creo que en el reino de Satanás nunca había habido tanto gozo como cuando mataron a Jesús. El diablo bailó al son de las llamas del infierno. Se regocijó, se rió a carcajadas. La carcajada diabólica y malévola de Satanás llenó todo el reino satánico. Los demonios se regocijaron con él. La trampa había dado resultado. Jesús había caído en la trampa. Todo estaba muy bien. Soldados habían sido puestos frente a la tumba para que los discípulos no se robaran el cuerpo y después dijeran que él había resucitado. Pero, amados hermanos, la trampa que Satanás cavó se convirtió en la trampa en la cual él mismo cayó. Alabado sea Dios en esta hora. La muerte de Jesús era la derrota de Satanás y él no lo sabía, porque a los 3 días la tierra tembló, la piedra fue removida, el que estaba muerto se levantó entre los muertos, aún los soldados lo vieron vivo y así se lo dijeron a Anás y a Caifás. Él resucitó, nosotros lo vimos, él se levantó de entre los muertos, aleluya. Ellos le pagaron dinero para callarle la boca, pero la boca del evangelio, la boca
voz de Dios y la palabra de Jehová no pudo ser apagada por el dinero que Anás y Caifás pagaron para comprar aquellos guardias. ¿Sabe usted por qué? Porque el poder de la resurrección de Cristo llegó hasta el aposento alto y bautizó a 120 con el fuego de Dios, y el poder de la resurrección de Cristo ha llegado hasta aquí, hasta esta iglesia, donde el poder de Dios se mueve y donde trampa tras trampa el diablo sigue cayendo en su propia trampa. Alabado sea Dios en esta hora. Cayó en su propia trampa, lo mató y lo resucitaron de nuevo. Dijo: lo vencí, lo vencieron a él. Lo derroté, lo derrotaron a él. ¿Y ahora qué? Una iglesia llena de poder, y una iglesia llena de autoridad, y un Cristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y hombres y mujeres que caminan sobre esta tierra llenos del poder del Espíritu Santo. Y el diablo maquinando contra usted y contra mí, de la misma forma que maquinó contra los 3 jóvenes hebreos, de la misma forma que maquinó, aleluya, contra Daniel, y de la misma forma que maquinó contra Jesucristo. El diablo preparando una horca para usted y para mí, y nosotros diciéndole al diablo: diablo, a ti te ahorcarán en la horca que tú has preparado para mí. Alabado sea Dios en esta hora. La horca que prepara para ti será, alabado sea Dios. Amashaki Ashenda. ¿Y sabe usted por qué eso es así? Eso es así porque conmigo está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque sabemos en quién creemos, sabemos a quién servimos, sabemos a quién buscamos. No hay nada que temer, no hay por qué correr, no hay por qué huir, no hay por qué doblar la cabeza, no hay por qué dejar de servirle a Dios. Hay que pararse firme delante de Satanás y decirle: diablo, prepárate para que caiga en tu propia trampa. Alabado sea Dios en esta hora. Alabe la gloria de Jehová que está aquí en esta noche. Shakama Rama Shanda. Sharama Kia Sata Rabakiba Soala. Alima Salama Suida Sal. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. El diablo cae en su propia trampa. A veces yo he estado en algunos lugares predicando y el diablo ha enviado personas endemoniadas a molestar. Y a veces mientras yo estoy predicando, se han levantado endemoniados a gritar cosas, a perturbar, hasta amenazarme. Yo me acuerdo que en una ocasión predicaba en una campaña en la ciudad de Camden, New Jersey, y disparé como el Espíritu me dio. Me acuerdo que entré en el mensaje, entré en una parte para los domingueros. Que de hecho, que Dios bendiga a todos los domingueros que están aquí en esta noche. No sé cómo se me había olvidado saludarlos. Si no me acuerdo de ese testimonio, no los saludo. Después se van de aquí enojados y no me vienen de aquí a 2 domingos más. Bueno, comencé a hablar unas palabras para los domingueros. Y probé desde el altar aquella noche que un dominguero es una persona que está en el mundo. Porque el año trae 365 días, trae solamente 52 domingos. Y eso quiere decir que un dominguero, un dominguero fiel. Estoy hablando de domingueros fieles, que no se pierdan un culto los domingos.
Un dominguero fiel, cuando termine el año, le habrá venido usted de 365 días, le habrá venido usted 52 días a la iglesia. Un dominguero fiel. Y uno infiel ni hablar, que baja de los 50. Bueno, la cosa fue que cuando yo me metí ahí, mire hermano, se ha levantado una persona en el banco ahí, que parece que se tenía el espíritu de dominguero más grande que hay en todo el mundo. Porque aquello, cuando yo empecé a hablar de aquello se sacudió y se ha puesto de pie y me ha comenzado a gritar una de barbaridades desde el banco para el altar y comenzó a insultarme y me hacía así con los puños, hermano. Aquello me quería tragar, aquello me quería comer vivo. Y uy, Dios mío. Y yo comencé, y ahora ya te lo que da. Y cuando yo lo vi así tan encendido, yo me encendí también en el espíritu. Y mientras más él gritaba, más duro yo hablaba de los domingueros. Y él gritando desde allá, y yo más duro le daba a los domingueros. Y él tirando desde allá, y yo más duro le daba a los domingueros. Y fue tan duro que le di, que cayó sentadito, quietecito, muertecito, cayó en la silla. Alabado sea Dios. Y cuando hice el llamado al altar, él era el primero que estaba llorando lágrimas. Él era el primero que estaba gimiendo en el altar. Él era el primero que estaba arrepintiéndose, hermano. Por eso, a la hora de predicar la palabra, yo no me caso con nadie. A la hora de predicar la palabra, yo no me caso ni conmigo mismo. Si me tengo que predicar a mí mismo, me predico a mí mismo, a mi alabado a Dios. Pero la palabra es la palabra, y la palabra hay que darla como Dios la hará. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡Vamos allá! Ahí fue donde algunos se confundieron conmigo cuando yo entré a pastorear esta iglesia, porque conocían al evangelista pero no conocían al pastor, y dijeron: ese es bueno, ese es suavecito, ese va a permitir muchas cosas, con ese podemos. Alabado sea Dios. Si no ha podido el diablo, tampoco va a poder usted. Alabado sea Dios en esta hora. Conmigo solamente puede Dios, el Dios que me llamó. Bendito sea Dios en esta hora. Que corra el diablo, porque caerá en su propia trampa. Eso es. Y sin agitarme mucho, ni gritar mucho, ni discusiones, ni insultos, ni nada de eso. El que quiera arreglarse se arregla, y el que no se quiere arreglar se va. Eso es así. Porque ¿qué es lo que usted quiere? Una iglesia que le permita andar como usted le da la gana. Búsquela. Esta no es. El que entra aquí a buscar a Dios y a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Entra aquí a adorar a Dios, entra aquí a buscar a Dios, entra aquí a orar y a ayunar, entra aquí para que Dios lo llene. Usted quiere otra cosa, búsquelo. Aquí se equivocó. Esta es una obra levantada por Dios para alumbrar en este pueblo. Alabado sea Dios en esta hora. Esto es una antorcha. Esta iglesia es una antorcha que Satanás ha querido apagar. Una antorcha. Esta iglesia ha pasado por tremendas pruebas y tremendas luchas y tremendos problemas. Esta iglesia, si está levantada todavía por la misericordia de Dios, y entiéndalo, la misericordia de Dios no se ha apartado de nosotros, y aunque el diablo prepare una trampa, caerá el diablo en su propia trampa. Alabado sea Dios en esta hora. Usted quiere buscar a Dios, bienvenido sea.
Usted quiere servirle a Dios, bienvenido a casa, welcome home. Usted quiere hacer lo que le da la gana. Manonaldo, ¿qué es eso? Palabra de Dios, hermano. Eso es palabra de Dios. Que la gente lo tiene que entender. Que hay personas que andan detrás de que todo sea ñe. Duérmete, nena, duérmete ya. Duérmete, nene, duérmete ya. Duérmete, nene, duérmete ya. Que el anticristo te va a buscar. ¿Qué va? Yo no estoy aquí para dormir a nadie para que el anticristo lo busque. Yo estoy aquí para abrirle los ojos a un pueblo y despertarle los ojos al que está dormido para que el arrebato se lo lleve para el cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Y vuelvo y repito que eso empieza por mí. Eso es así. Dile la mano al que está a su lado y dígale, eso es así. Désele el que le queda atrás y dígale, eso es así. Désele el que le queda al frente y dígale, eso es así. Shama. 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 Y óigame, yo nunca me le he presentado a nadie como un super espiritual. Ni me paro delante de este altar como un super espiritual. Soy tan humano como cualquiera de ustedes, pero amo a Dios. Amo a Dios. Y lo amo con todo mi corazón. Y amo esta iglesia. Y amo el ministerio que Dios me ha dado. Y no soy de los que se huyen, alabados a Dios para siempre. Yo he pasado por cosas aquí, he visto cosas aquí, he tenido batallas aquí que otro yo hubiera soltado, se hubiera ido. Y me encontré aquí con cosas que no esperaba encontrar, que cuando me llevé la sorpresa, otro hubiera salido corriendo. Yo no corrí, yo no huyo cuando Dios me llama, yo no corro cuando Dios me llama. Cuando yo estoy seguro de que Dios me llamó, yo le peleo la pelea al diablo. Y aunque el diablo tire la trampa, aleluya, el diablo caerá en su propia trampa. Adórelo. Adórelo. A veces, orando en silencio, he tenido visiones donde Dios me ha mostrado maquinaciones de Satanás contra esta iglesia. Me he subido a este altar. He predicado la palabra. He visto el poder de Dios moverse con libertad mientras la predico. Después le he dicho, ustedes cójanse de las manos, vamos a orar. Y me he puesto a orar ustedes conmigo y yo con ustedes. Y he visto cómo las maquinaciones del diablo se rompen. Hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, los que estaban aquí se tienen que acordar de esto. Comenzamos a orar aquí después del mensaje, tomados de la mano. La unción del Espíritu comenzó a moverse. El poder de Dios comenzó a cubrir todo esto aquí. Y de momento, mientras yo miraba hacia allá, yo vi un gigante. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Vi un gigante en la parte de atrás, alto, hermano, que llegaba hasta allá arriba, donde está ese letrero que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una cosa fea, tremenda, parada allá atrás. Y ustedes saben que comencé aquí a pelear la batalla. Se lo conté a ustedes después de que la batalla pasó.
comenzamos a pelear, a reprender, y se me ha ido aquí una unción de Dios tremenda, y yo veía como el gigante se iba poniendo chiquitito, y yo veía que el gigante se iba poniendo chiquitito, y mientras más reprendíamos, yo veía el gigante que iba bajando de tamaño, bajando de tamaño, bajando de tamaño, hasta vi que el gigante se puso tan pequeñito que al final, en la última reprensión que le dimos, fue como si le hubieran dado una pata por la sentadera, que salió volando por la pared. Alabado sea Dios en esta hora. Al diablo hay que echarlo a correr, al diablo hay que echarlo a correr, al diablo hay que echarlo a correr. El diablo es un tramposo, pero él cae en su propia trampa. Bendito sea el poder de Dios, la autoridad de Dios, el fuego de Dios que está aquí, la unción de Dios que está aquí. Alabado sea Dios en esta hora. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Cayó en su trampa. El diablo un tramposo. Pero cuando se trata de la obra de Dios, está destinado a caer en su propia trampa. Él es un tramposo. Es un maquinador que maquina cosas terribles contra usted y contra mí. Y contra la obra de Dios. Pero si algo yo me gocé un día, en la campaña que tuvimos aquí con nuestro hermano Eudes Rivera, fueron unas palabras que él dijo desde el altar, que cuando él la dijo, yo dije en mi mente, se acordará la iglesia, que un día yo dije esas mismas palabras desde este altar. Yo le dije a ustedes una vez, que el diablo trataba de entrar aquí, pero no podía. Y que aún el demonio que se colaba por ahí lo echábamos fuera y tenían que estar allá afuera, esperando allá afuera. Pero aquí adentro no. Porque aquí adentro lo que queremos es el poder y la unción de Dios moviéndose en toda su autoridad. Y cuando el demonio se mete, lo sacamos para afuera. Por eso el demonio se coló aquí ayer. Cuando entran algunas personas que están atadas por poderes satánicos, y cuando eso pasa, se los reprendemos y los echamos afuera. Y ayer cuando estaba la bendición de Dios, después del mensaje tan tremendo que Dios nos dio aquí, y comenzó el poder de Dios a moverse, una persona que no era de aquí, comenzó a dar un bailecito por ahí, en el medio, óigame, que me hizo acordarme de la sesión de espiritismo a la que mi papá me llevó cuando yo era chiquito. Aquello no era un baile del espíritu. Y eso desde que yo lo vi, yo lo sabía. ¿Ah? Sí, porque el baile del espíritu se conoce. El danzar del espíritu se conoce. Cuando una persona está envuelta en la bendición del Espíritu, se le conoce. El Espíritu Santo da testimonio de cuando es el Espíritu de Dios el que mueve a una persona. Y pueden haber 2000 personas danzando, pero usted dispara el ojo entre las 2000 y el danzar que no sea del Espíritu, usted lo conoce. Y como yo estaba por acá pegado a otra persona que estaba pasando a aceptar a Cristo y que yo sabía que también traía algunos adentro, yo miraba a la que estaba acá y miraba a la que estaba allá, y miraba a mi buen hermano y amigo Juan Saya, hasta que le hice, y ya él conoce la señal, eso es poner la mano encima. Y no hizo nada más que ponerle la mano encima y cayó a arrastrar.
quería hacerse pasar como que era un danzar del Espíritu. Quiso hacerse pasar como que era una bendición, pero el diablo no puede imitar la bendición de Dios. Él trata, pero no puede. La bendición de Dios es tan real, la bendición de Dios es tan perfecta, la bendición de Dios es tan tremenda en el cuerpo del que la recibe, que aún el diablo, con todo el imitador que es, no puede imitar la verdadera bendición del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y a veces se mete a danzar en la iglesia para tirarnos a una trampa, para que creamos que la persona es convertida, que está llena de Dios, que está llena del Espíritu. Pero el diablo siempre cae en su trampa. Y cuando él trata de tirar una trampa poniendo a alguien a danzar, y no es de Dios el danzar, aleluya, el que cae en la trampa es él. Porque es que eso se conoce, hermano. Ay, santo, que cuando se danza en el Espíritu hay como una gracia de Dios que cubre a uno, ¿verdad? Hay como una sazón de Dios, que cuando tú miras a una persona que danza en el Espíritu, tú lo miras que estás danzando y tú sientes una cosita tan buena dentro de ti. Oh, gloria a Dios. Sientes un gozo tan bueno, pero cuando la persona que está danzando no está danzando en el Espíritu, tú lo miras, oh gloria al Señor para siempre, y cuando tú lo ves bien, tú lo miras bien, y en vez de sentir gozo, te da como una cosa por dentro, como una repugnancia. La cara de uno, en vez de sonreírse, como que se arruga, y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Y cuando le pone la mano encima, se va para el piso. Es el diablo que cae en su propia trampa, y es el poder de Dios echando fuera al diablo. Alabado sea el Señor en esta hora. Y hermano Eude, no en las mismas palabras que yo las dije, sino en las palabras de él. Nos dijo a nosotros que el diablo ha querido meterse aquí muchas veces, pero que no puede. Y yo lo creo. Y digo él, y yo espero que su memoria no le sea infiel. Y si su memoria le es infiel, y a leerle. Si su memoria le es infiel, para eso estoy yo aquí, que tengo muy buena memoria, para recordarle las cosas a todos ustedes. Dijo él que el diablo aquí no se podía meter, porque la alabanza que aquí hay no se lo permite. Y yo sé que eso es así, que donde haya un pueblo que adore a Dios, Satanás tiene que mantenerse lejos, porque la alabanza llena la iglesia, y donde está la adoración y donde la iglesia está llena del poder de Dios, el diablo no puede entrar. Bendito sea Dios en esta hora. Yo sé que eso es así. Yo lo sé que es así. Y él lo dijo, la alabanza que hay aquí, la adoración de esta congregación, la forma en la cual esta iglesia se desborda ante la presencia de Dios, no le permite al diablo entrar a hacer lo que él quiere hacer. Él quiere, pero no puede. Él quiere, pero no puede. Y él no puede, no porque no quiere, porque él quiere, pero no puede. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Lo cierto es, amados hermanos, que esa seguridad de Dios está en mi corazón. Es una seguridad que ha echado raíces dentro de mi alma, de que aunque el enemigo se levante como río, el ángel de Jehová levantará bandera en contra de él. Y que el diablo daría cualquier cosa por callar nuestra boca. Que el diablo daría cualquier cosa por apagar el fuego que aquí hay. Por detener la unción que aquí está. Por sacar de este altar las palomas
que hermanos y hermanas en diferentes ocasiones en visión han visto que vuelan sobre este altar. ¡Qué cosa más linda, hermano! Ojalá y Dios nos permita algún día verlos a todos. Pero diferentes personas, aún hasta inconversos que han venido aquí, han testificado que han visto palomas volando sobre este altar. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. La paloma es símbolo de la unción de Dios en un lugar. Paloma fue lo que Juan vio, el Espíritu como paloma que se posaba sobre Jesucristo. Y el hecho de que aún pecadores vean palomas que revolotean en este altar, alas que se mueven, son las alas del Espíritu de Dios dentro de la iglesia, alas que el diablo no puede apagar y poder que el diablo no puede destruir. Bendito sea Dios en esta hora. Por eso, amados hermanos, les exhorto a todos a envolverse cada día más dentro de la bendición de Dios que ya está aquí. Envuélvete en el trabajo. Envuélvete con aquellos que están saliendo a la calle a hacer trabajo personal. Envuélvete con aquellos que están saliendo al hospital. Algunos estaban en el hospital en estos días. Envuélvete con ellos. Envuélvete con el que está saliendo a visitar. Envuélvete con el que está repartiendo tratados. Envuélvete con el que está ganando almas. Envuélvete. Envuélvete en todo lo que tenga que ver con el trabajo de esta congregación. Dios nos está dando cosas buenas y lindas, pero recuerde que aquel que mucho se le da, mucho también se le demandará. Dios ha puesto una bendición sobre nosotros y nuestros ojos tienen que estar abiertos a la bendición que Dios nos da. No se pueden ocultar nuestros ojos a esa realidad de que Dios está aquí. Usted no puede dejar que su mente, Satanás, le envuelva en cosas que no valen valor, que no tienen valor. Ni puede estar perdiendo su tiempo escuchando tonterías. Ni puedes estar malgastando tu tiempo en cosas que no valen la pena. Usted tiene que gastarse dentro de la obra del Señor. Usted tiene que entregarse por completo a la obra que Dios está haciendo. Usted tiene que envolverse en la bendición. Porque si otros vienen de otros lugares aquí para que Dios le dé de lo que se mueve aquí, como los que estamos aquí no lo vamos a aprovechar. Alabado sea Dios en esta hora. Puede ser posible que de Newber vengan aquí a buscar una bendición de Dios, de Nueva York vengan aquí a buscar una bendición de Dios, de allá de Massachusetts los otros días, un grupo de personas hasta acá, porque allá en Massachusetts llegó la voz de que el poder de Dios aquí se está moviendo, alabado sea Dios, y nosotros que estamos aquí, donde otros vienen a llenarse, no nos vamos a llenar nosotros, seríamos necios, hermanos, seríamos tontos si dejáramos que otros comieran del maná que Dios nos ha dado para que nosotros mismos comamos. Alabado sea Dios en esta hora. Que coma todo el que quiera comer, pero la casa primero. Alabado sea Dios en esta hora. La casa primero, los hijos primero, mis ovejas primero. Y todo el que quiera comer que coma, pero mis ovejas que no se queden con hambre. El que tiene hambre porque no abre la boca para comer. El que tiene hambre porque está dejando que otro le coma la comida que Dios le está dando para él. El que tiene hambre es porque es tan y tan vago que lo que quiere es que además le abramos la boca y le metamos la comida en la boca. No sea perezoso, abre la boca y coma, come de lo que Dios te da. Alabado sea Dios en esta hora. Óyeme, tú puedes hablar de la historia de esta iglesia
o formar parte de la historia de esta iglesia. Alabamos a Dios en esta hora. Una cosa es hablar de la historia y otra cosa es formar parte de la historia. Aquí hay personas que forman parte de la historia de esta iglesia, que en los 20 y tantos años que esta iglesia lleva de establecida, que ha pasado por miles de luchas y de batallas, ellos todavía están aquí. Que hay otros que a lo mejor estarán por ahí, por otras iglesias, y al escuchar que aquí se está moviendo Dios, tal vez dirán: yo fui de ahí, yo era de ahí, o yo estaba ahí cuando la levantaron. Esa iglesia no empezó ahí. Pueden hablar de la historia. Esa iglesia empezó en otro lugar con un pastor que se llamaba así, y empezó allá y después se compró ahí. Yo estaba ahí. ¿Cuál es la iglesia que tú dices que Dios está bendiciendo? Alfa y Omega. ¿Pero cuáles? Aquí hay muchas. El número 4 es Fleming Avenue. Yo era de ahí. Pero una cosa es decir yo era de ahí, y otra cosa es decir yo soy de ahí. Una cosa es decir yo era de donde Dios se está moviendo, y otra cosa es decir yo soy donde Dios se está moviendo. Y cuando Dios se mueve ahí, y cuando Dios bendice ahí, Dios se mueve en mí, Dios me bendice a mí. Y cuando el Espíritu Santo cubre, entre los que cubre, también me cubre a mí. Alabado sea Dios. Y cuando el diablo tira una trampa, el diablo cae en su propia trampa. Bendito sea Dios en esta hora. Adora lo que Él vive, adórenlo. Ay, papá, siento poder. Vamos a dejarlo ahí. Estoy contento. Ama shaka mama shaya. Arraki mashenda. Esto es un gozo que el diablo no puede pagar. Mira, con todo lo que uno llora, el diablo no puede pagar. Cuando el diablo ve a uno llorando, el diablo dirá: lo tengo triste, qué triste está, hoy no canta. Canto sí. Cantar. Y disfruta la prueba quien canta en medio de la prueba. La disfruta, se la come, la tritura, la atraganta, acaba con ella, le da por la cabeza al diablo. Porque el diablo espera que tú te calles, y cuando tú no te callas, el diablo no encuentra qué hacerse. El diablo dice: pero ¿y qué más le haré? Que con todo lo que le hago y mira para allá, todavía va para adelante, ¿qué le haré? Mira que le he tirado con todo lo que tengo y todavía está ahí, ¿qué le haré? Lo que pasa es que es fácil derribar al que confía en él mismo. Es fácil derribar al que ha puesto su confianza en su propio poder y en su propia autoridad. Pero, amados hermanos, no cae fácilmente el que confía en Dios. Puede pasar por las batallas que pase, las luchas que pase, tener las debilidades que tenga, pero a la hora, amados hermanos, de que el diablo lo pisotee, no es fácil pisotear a quien cree y confía en Dios. Y yo creo y confío en Dios. Mi confianza no está puesta en mí. Si yo confiara en mí, no estaría en este altar. Yo creo y confío en Dios. Yo creo que Él es más poderoso que todo el mundo. Él es más poderoso que yo. Es más poderoso que usted. Es más poderoso que esta iglesia. Es más poderoso que el diablo. Es más poderoso que los demonios. Es más poderoso que mis enemigos. Es más poderoso que los enemigos de esta obra. Yo creo en Dios. Yo creo que el poder lo tiene Dios. Yo creo que Dios tiene tanto poder que no hay demonio que se le pare el frente. Que no hay diablo que se le pare el frente. Yo creo que el diablo puede levantarse como quiera levantarse, pero el Dios al que yo le sirvo destruye al diablo, destruye los demonios, destruye las maquinaciones de Satanás. El diablo cae derrotado, el diablo cae postrado delante del Dios al que yo le sirvo. Es lo que yo creo, es lo que yo predico, es lo que yo enseño. En eso me he parado, y mientras me pare ahí, el diablo no podrá derrotar esta obra.
Yo creo en Dios. Póngase de pie, porque es que si no se para no termino. Incline su cabeza. Música, maestro, que voy a cantar. Vamos a hacer un llamado. Mantenga su comunión. Llama. Mantenga su comunión. Y si a tu lado hay alguna vida que no tiene el Señor, tú lo has de llamar al altar en esta noche. Tú lo vas a invitar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra prediqué en esta noche. Como me la diste, la di. El diablo caerá en su propia trampa. La horca que Satanás prepara para mí será la misma horca donde tú lo colgarás a él. El diablo caerá en su propia trampa. Pero si alguna vida hubiese aquí descarriada, o algún amigo que no te conoce, tráelo a este altar en esta noche. Y no le permita salir de este lugar sin salvación. Orando el pueblo. Orando el pueblo. Para alguien más aquí en esta hora que quiera aceptar al Señor, quédate ahí que voy a orar por ti. María. Angustiado y sin fe, yo andaba por un camino. Angustiado y sin fe, me encontré con un amigo. Me dijo: te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús de Nazaret. Ya andaba por un camino angustiado y sin fe. Ya andaba por un camino angustiado